Si entendemos que los pensamientos de hoy determinan los hechos de mañana, que nuestra salud y nuestros negocios, es decir, todo lo que nos importa, dependen de lo que pasa en la conciencia, seleccionaremos nuestros pensamientos, nuestro alimento espiritual, con el mismo cuidado con que escogemos nuestro alimento físico. No olvidemos nunca que la idea que hoy se fija en la mente va a traducirse mañana en un hecho correspondiente, no necesariamente idéntico a nuestro pensamiento, pero siempre de la misma naturaleza. Por ejemplo, si pensamos mucho en las enfermedades, estamos minando nuestra salud. Si pensamos mucho en la pobreza y la depresión en el mundo de los negocios, estamos arriesgándonos a atraer a nuestra propia vida la pobreza. Y si pensamos en las desgracias, las discordias y los actos deshonrosos, estamos atrayéndonos estos males. Lo que realmente ocurre, consecuencia lógica de nuestras reflexiones, es rara vez la reproducción exacta de una sucesión de pensamientos en particular. Es más bien el resultado de la acción combinada de esa sucesión de pensamientos y nuestra actitud mental general. El pensar en la enfermedad solo es uno de los dos factores que la producen y generalmente es el menos importante. El otro factor más importante es alimentar emociones negativas o destructivas. Hecho que nunca se insistirá demasiado es el hecho de que la mayoría de las enfermedades son producidas por emociones destructivas. Nunca se repetirá lo bastante que la ira, el resentimiento, los celos, el rencor, etc. son perjudiciales para la salud y muy aptos para dañarla seriamente. La cuestión no estriba en si tales sentimientos pueden o no justificarse. Ello no tiene nada que ver con los resultados, ya que se trata de las consecuencias de una ley natural. Supongamos que alguien te dice: tengo derecho a enfadarme, afirmando así que ha sido víctima de un trato y que, por lo tanto, posee como un permiso especial para alimentar sentimientos de ira sin que su cuerpo reciba las consecuencias naturales. Esto es, por supuesto, absurdo. No hay nadie que pueda conceder tal permiso, y si ello pudiera ser, admitiendo que en circunstancias especiales una ley general pudiera echarse a un lado, tendríamos entonces no un universo sino un caos. Si oprimimos el botón, sea con una intención buena o mala, bien para salvarle la vida a un hombre o bien para quitársela, el timbre eléctrico sonará, porque tal es la ley de la electricidad. Si inadvertidamente bebemos un veneno letal, moriremos, o por lo menos nuestro cuerpo sufrirá daños, porque tal es la ley. Aun cuando creamos beber un líquido inofensivo, no se cambiará el resultado de nuestro acto, porque la ley no hace caso de la intención. Por la misma razón, el permitirse guardar emociones negativas es una invitación a la desgracia. Primero, a las que atañen a nuestra salud física y después toda clase de molestias, aun cuando estimemos que estas emociones negativas están enteramente justificadas. Una vez encontré un viejo sermón pronunciado en Londres durante la Revolución Francesa. El autor tenía una visión extremadamente superficial del Evangelio. Decía, refiriéndose al Sermón del Monte: naturalmente es justificable odiar a este archicarnicero Robespierre y execrar al asesino de Bristol. Esta sentencia ilustra perfectamente la falacia que hemos estado considerando. Alentar el odio es atraerse
ipso facto desagradables consecuencias. Y en cuanto a nosotros se refiere, no importa el nombre al que vaya vinculada la emoción, Robespierre, o fulano, sutano o mengano. La cuestión de si Robespierre era, en efecto, un ángel de la luz o de las tinieblas, no tiene nada que ver con lo que nos ocupa. Permitir que la emoción del odio nos domine, aun cuando creamos que la persona en cuestión bien lo merece, infaliblemente a atraer la desgracia sobre nosotros, en proporción a la intensidad de la emoción y al tiempo que se haya dedicado a ella. Ningún estudioso de la Biblia considerará jamás que el odio o la execración puedan justificarse en circunstancia alguna, pero sea cual fuere nuestra opinión personal al respecto, las consecuencias prácticas son las mismas. Pensar otra cosa sería tan tonto como el beber 2 tragos de ácido prúsico. Sabemos perfectamente las consecuencias del veneno. Es muy significativo el hecho de que Jesús haya llamado a nuestra conciencia el lugar secreto. Él desea, como siempre, imprimir en nosotros la verdad de que lo interior es la causa de lo exterior, y no es este lo que determina las condiciones de aquel, ni puede nunca un hecho exterior ser la causa de otro hecho exterior. Causa y efecto actúan de dentro hacia afuera. Esta ley absoluta es fácil de comprender en teoría, una vez que se ha enunciado claramente. Sin embargo, en el torbellino de la vida diaria es muy difícil no perderla de vista. Estamos constituidos de tal manera que nuestra atención solo puede concentrarse en una sola cosa a un tiempo. Y cuando no estamos deliberadamente atendiendo a la observancia de esta ley, cuando el interés de lo que hacemos o decimos monopoliza nuestra atención, es evidente que nuestros hábitos ya formados van a determinar la índole de nuestros pensamientos. Olvidamos constantemente la obediencia a esa ley absoluta en la práctica, hasta que no nos hayamos ejercitado en su cumplimiento con el más riguroso cuidado. Mientras tanto, siempre que dejemos de cumplirla, aunque fuere por causa de olvido, estaremos expuestos a sufrir el castigo. De ahí se desprende que nada merece la pena ni tiene verdadero valor, a menos que signifique un cambio de orientación en el lugar secreto. Pensad rectamente y tarde o temprano todo cambiará alrededor en favor vuestro. Pero si nos conformamos con un cambio meramente externo, sin cambiar también nuestros pensamientos y sentimientos, no solamente malgastaremos nuestro tiempo, sino que podemos adormecernos con facilidad en un falso sentido de seguridad y, sin darnos cuenta, caer en el pecado de la hipocresía. Desde tiempo inmemorial, la humanidad ha mantenido la insensata ilusión de que los hechos exteriores, tan fáciles de captar, pueden sustituir a un cambio interior de pensamientos y emociones, lo cual es de por sí tan difícil. Es muy fácil comprar y llevar vestidos ceremoniales, repetir a ciertas horas rezos aprendidos de memoria, practicar devociones estereotipadas, asistir a servicios religiosos en periodos determinados y, sin embargo, dejar sin cambio alguno el corazón. Para atar la filactería necesitaban los fariseos solamente un momento, pero la limpieza del corazón requiere años de oración diligente y de disciplina mental. Hace unos años, decía un cuáquero eminente, en mi juventud nosotros abandonamos el vestido distintivo de los cuáqueros y algunas otras costumbres. Nos dimos cuenta de que personas que no cuidaban de seguir nuestros ideales cuáqueros se unían a nosotros con el fin de dar a sus hijos una educación a bajo costo y otras ventajas.
Les era fácil declararse miembros de nuestra sociedad de amigos, comprar y llevar un abrigo sin botones ni cuello e intercalar en la conversación algunas particularidades gramaticales, mientras no obraban cambio alguno en su carácter. Los cuáqueros no son los únicos que han tenido que hacer frente a este problema. Este peligro fue también la roca contra la cual se estrelló el puritanismo. Los puritanos llegaron al final a insistir en un cumplimiento exterior con toda clase de prácticas que no eran esenciales y castigaban severamente a toda infracción de este código estricto. Regulaban los detalles más nimios de la vida, cierta manera de hablar, de vestirse, de andar, el poner a los niños nombres pomposos, tomados del Antiguo Testamento, llegó a significar para ellos un pasaporte a la promoción de la vida civil, comercial o eclesiástica, como si la observancia de tales futilidades pudiese tener en sí misma el menor valor espiritual y no condujese en realidad al autoengaño propio y a la hipocresía flagrante. Es incuestionable que la espiritualización del pensamiento conduce en la práctica a simplificar la vida de quien se aplica a ello, porque muchas cosas que antes parecían de gran importancia resultan luego carentes de valor e interés. Asimismo, es indudable que tal persona comprobará gradualmente cómo va conociendo a gente distinta, leyendo libros distintos y empleando su tiempo de manera distinta. Y también, como es natural, que su conversación experimenta un notable cambio de calidad. Las cosas viejas pasaron, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Estas cosas siguen a un cambio de corazón, jamás lo preceden. Esto nos demuestra cuán vano es el intento de adquirir popularidad o cultivar la buena opinión de otros, pensando que de tales cosas pueden derivarse alguna ventaja. Los que escuchaban a Jesús en el monte habían visto a los más indignos de los fariseos llevar a cabo buenas obras de la manera más ostensible para ganar entre los hombres la reputación de ser ortodoxos y santos, y también probablemente porque tenían la impresión confusa de que así servían a sus intereses espirituales. Jesús analizó y denunció este error. Él nos dice que la aprobación que reciben los actos exteriores es su única recompensa, pero que aquellos cumplidos en el silencio del lugar secreto son los que alcanzan verdaderamente la aprobación divina. Jesús también pone aquí énfasis en la necesidad de que las oraciones tengan vida. La mera repetición de frases aprendidas, tal como hacen los loros, carece por completo de valor. Cuando estemos en oración, debemos proponernos sentir la inspiración divina, poniéndonos en actitud receptiva, no negativa, hacia Dios. No es malo repetir constantemente una frase, esto ayuda, aunque no se comprenda mucho su sentido espiritual, con tal de que la repetición no se torne un acto puramente maquinal. Jesús mismo repitió 3 veces las mismas palabras en los instantes de su agonía en el huerto de los olivos. Si alguna vez acontece que nuestro espíritu se embota mientras oramos, es mejor que nos detengamos, nos ocupemos en otra cosa durante algún tiempo y volvamos después a orar con el espíritu vivificado. Lo que es bueno ya existe eternamente por la omnipresencia de Dios. No tenemos que crearlo. No obstante, hemos de ponerlo de manifiesto por medio de nuestra concepción personal de la verdad. Este texto
no significa que nos abstengamos de pedir por nuestras necesidades y problemas particulares, ni tampoco, como lo creen algunos, que no debamos buscar más allá de la armonía general. De hacerlo así, los resultados de nuestro orar se distribuirán por igual en cada aspecto de nuestra vida, y la mejora en cada detalle particular puede ser tan pequeña que no merezca ser tenida en consideración. La actitud correcta es concentrar nuestro pensamiento en aquello que queremos ver realizado en el momento. Es verdad que no debemos orar por cosas materiales en sí, pero cuando tengamos una necesidad, ya sea de dinero, pongamos por caso de empleo, de una casa, de un amigo, nos consideraremos a nosotros mismos, es decir, a nuestra alma, en relación con aquella necesidad. Cuando hayamos orado lo suficiente como para llegar a una comprensión espiritual sobre aquel punto, la cosa necesitada aparecerá como una prueba de que nuestra parte se ha realizado. Llenemos el vacío de nuestros anhelos con el sentido del amor de Dios y las cosas que necesitemos aparecerán en nuestra vida como por encanto. Cuando hagamos nuestras oraciones, no tengamos temor de ser demasiado definidos, precisos y prácticos. El mismo Jesús era así. Nadie huyó más de la vaguedad o de lo indefinido que él. Así pues, habéis de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si vosotros perdonáis a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras faltas. Esta es la más grande de todas las oraciones, llamada comúnmente el Padre Nuestro. Es en efecto un resumen magnífico de toda la enseñanza de Jesús. Se trata de un resumen que por lo breve y completo no tiene igual. Es nada menos que un esquema acabado de la metafísica cristiana. En estos versos Jesús define la naturaleza de Dios y del hombre y explica su interdependencia. Nos dice lo que el universo es realmente y proporciona un método de rápida evolución espiritual para quienes lo usen cada día de manera inteligente. Notemos particularmente cuánto insiste Jesús en la necesidad de perdonar y ser perdonados, si en verdad queremos alcanzar algún progreso en los dominios del espíritu. Y cuando ayunéis, no parezcáis tristes como los hipócritas, que demudan su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara, para que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.